Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, jóvenes. Antes de comenzar la clase, les decía, ¿verdad? Que la clase um, antes del examen, que tenemos mucho por avanzar. Entonces, llevo a consideración lo siguiente. ¿Resolvemos el examen o avanzamos materia? Eso va a la consulta para ustedes. Resolver el examen. Vamos a hacer una especie de votación. Vamos a levantar la mano todos los que quieran resolver el examen. Ahorita estamos 33 en sala. Inge, ¿puede resolver, por favor? Es que para ver cómo nos ha ido. Estoy preguntando, por favor. Estoy haciendo una consulta a todos. La mayoría manda, ¿no? Levanten la mano todos los que quieran que resolvamos el examen. Y obviamente el resto quiere avanzar materia, ¿no? Levanten la mano solo los que quieren resolver el examen. Vamos a ser democráticos. ¿Alguien más? Somos 13 que quieren que resolvamos el examen y 20 que no quieren avanzar la materia, ¿no? ¿Nadie más? Ya somos 12. Estamos bajando, estamos subiendo. Mantengan levantado la mano. En este caso, ya desde el ciclo vamos a ir depurando a las personas que no están en la materia, ¿no? Voy a ir depurando tanto de las clases como de WhatsApp. Entonces voy a ir sacándolos. No se sorprendan si estoy sacando a alguien. Es porque no está en la materia, ¿no? Hasta este punto ya tendríamos que haber resuelto nuestra situación, ya no estamos en el segundo ciclo. En este ciclo ya vamos a empezar a sacar las personas que no están inscritas legalmente en la materia o no aprobaron mecánica de suelos, ¿no? Bien. 16 de 33. Bien, mayoría manda, ¿no? Pasaremos al siguiente tema. Entonces, les comparto el siguiente tema. No se preocupen, el examen, si gustan, se los cuelgo a la plataforma resuelto. Desde ya les ha ido mal a todos, así es que, bueno, no a todos. Un 90%. Se han confiado mucho en sus chanchullas, ¿no? Mientras busco el material, les recordaré, pues, ¿no? Que se han confiado mucho en sus chanchullas y como he encontrado un centenar de hojas extras a las que les he permitido, como les decía en aula, no sé si a todos les dije, ¿verdad? Voy a pensarlo muy bien ahora en la siguiente parcial si les dejo meter formulario, porque camuflado con su formulario le han metido sin fin de cosas, ¿no? Así que para el siguiente parcial lo vamos a pensar muy bien si les dejo ingresar formularios. Bien, entonces estábamos en lo que es perdón, estoy despistado, estaba buscando mecánica de suelos. Estamos en fundaciones. Estábamos en lo que es, hemos avanzado los tipos de fundaciones, hemos entrado a lo que eran las zapatas aisladas, cargadas axialmente, y estábamos viendo en la forma de calcular, de cómo tenemos que calcular ese tipo de zapatas. Ya, entonces, denme un segundito, vamos a admitir a los que están en sala de espera. Ojo que únicamente estoy admitiendo a las personas que están legalmente inscritas, ¿no? Las que no están inscritas no están ingresando al aula. Bien.
Así que no te pongan sus nombres, ¿no? Porque también con los que dudo que sean los que no tienen nombres. No les estoy dejando ingresar a la sala. Bien, entonces les comparto la presentación. ¿Dónde quedamos? ¿En qué sector quedamos? Acá quedamos. Presentación diapositiva actual. Compartir pantalla. Ya no me voy a tomar la molestia de llamarles la atención, de que por qué no estudian, todo este tema ya lo hice en el primer parcial, ¿no? Ahora ya es conciencia de ustedes nomás si quieren aprobar o no, ¿no? Bien, entonces en sus pantallas están acá, ¿verdad? Ya habíamos visto todo el tema del diseño, y eso está acá, ¿no? Una repasadita rápida para los que no han entrado porque estábamos avanzando del siguiente ciclo, y entonces le vamos a dar una repasadita rápida antes de entrar al ejercicio, porque ya nos toca hacer simplemente el ejemplo ya de la siguiente, para el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, vimos de que esas cargas sometidas axialmente es porque las cargas están en el centro de la zapata, ¿no? Y precisamente eso también iba el examen, ¿no? En nuestro examen ya mencionábamos estas cargas, zapatas con carga axial, que quiere decir que están en el centro de la zapata. Entonces, está en el centro de la zapata las que tienen carga axial. Para cuando están solo sometidas a carga axial o la carga preponderante es la carga axial, es que vamos a usar este método. El método de diseño, paso 1, siempre encontrar las cargas de servicio. Ustedes ya en su proyecto encontraron las cargas de servicio. Se hacen mediante estas ecuaciones las cargas últimas, que según la ACI 318-14 son estas las combinaciones, digamos, de más preponderantes para lo que son fundaciones. Les decía que debemos obtener un ancho mínimo. Lógicamente, este ancho mínimo lo deberíamos hacer mediante el diseño de geotécnico. Recuerdan que esta parte hemos diseñado geotécnicamente, ¿no? El ancho de la zapata ya lo aprendimos a hacer en el anterior ciclo, en el diseño geotécnico, y precisamente a eso iban sus proyectos, ¿no? Tenían que hacer N veces, dependiendo cuántas zapatas tienen, con cargas diferentes, tenían que ustedes calcular esa dimensión B para que se diseñe en planta, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ver con ese B, ¿no? Que nosotros estructuralmente lo podemos hacer una verificación con esta ecuación, ¿no? Estructuralmente hablando, ¿no? Geotécnicamente tenemos que hacer con lo que aprendimos en el ciclo pasado. Entonces, desde acá ya entramos con lo que es el diseño estructural. Y como ya teníamos la base y longitud, dependiendo si es cuadrado o es rectangular, para este tipo de zapatas es más preponderante el diseño de zapatas cuadradas. O sea, cuando tenemos carga axial, generalmente se usan zapatas cuadradas, ¿no? A no ser que la geometría no nos permita en campo implementar ese tipo de zapatas cuadradas, entonces vamos a usar siempre cuadradas cuando tenemos unas zapatas con carga axial. Bien, lo siguiente, entonces para eso tenemos que determinar la altura para terminar de dimensionar nuestra zapata, ¿no? Y con ese fin vamos a asumir un H, suponer un H, me dicen, tomando las consideraciones generales. Hemos visto varias consideraciones, entre las que están el recubrimiento, entre las que están el espesor efectivo mínimo, que es igual a 150, la carpeta de nivelación no es parte de lo que es el recubrimiento. Esas cosas son las consideraciones que debo de tomar para que yo pueda asumir un H. Asumo un H y empiezo a calcular. Primeramente, reviso punzonamiento
o también llamado cortante bidireccional. En algunas bibliografías lo llaman punzonamiento, en algunas lo denominan corte bidireccional. El nombre correcto es corte bidireccional. Se refiere al efecto de la zapata que trata de fallar por una superficie piramidal. Y ahí teníamos la superficie en la que quiere fallar, ¿no? Los planos de falla inclinados. Para facilitarlo se toman planos verticales, les decía, y encontrábamos las fórmulas para calcular tanto el cortante que está actuando, cortante actuante le llamamos en el CBH, ¿no? O en la ACI ahora lo denominan cortante último. Y también determinar lo que resiste el hormigón, ¿no? El cortante que resiste el concreto en sí para cortante bidireccional, ojo. Entonces son estas tres ecuaciones que debemos de calcular y estas tres ecuaciones deben de ser mayor a lo que se actúa, ¿no? Siempre en diseño tenemos que ver que lo que actúa tiene que ser menor a lo que resiste, o inverso, ¿no? Lo que resiste tiene que ser mayor a lo que actúa, ¿no? De los lados vamos a dar a lo mismo. Ecuaciones en las que ya hemos explicado cada valor, cada coeficiente, cada factor, incluyendo este alfa sub S, que es muy, muy importante, en el que siempre cometen errores. Hemos visto también el perímetro de la sección crítica, hemos visto cómo se calcula, hemos visto un vistazo de todo lo que era el asumir esa ecuación, ¿no? Ojo que, como les dije en el examen, no memoricen ecuaciones, no se confíen en las ecuaciones, sino en el concepto de la ecuación. ¿De dónde ha salido esta B sub 0? ¿No? Y lo demostramos en la anterior clase, ¿no? Vimos de dónde salían esas B sub 0, esas ecuaciones, ¿no? Y esto era en cuanto a cortante bidireccional. Cortante unidireccional, para este caso de zapatas, como van a ser cuadradas, las zapatas pueden ser cuadradas, ojo, y la columna podría ser cuadrada. En ese caso, ambos cortantes bidireccional, vale decir, tanto en el sentido X y sentido Y, denominámosle sentido X a este y Y a este. Si las dos son cuadradas, tanto la columna como la zapata van a ser igual, ¿no? El cálculo va a ser idéntico. Va a ser suficiente con que haga solamente en uno de los sentidos. Solamente verificar en uno de los sentidos. Cuando tengo columnas rectangulares, pues lo tendré que hacer con la más crítica, ¿no? Y vamos a ir viendo cuál es la más crítica en un ejemplo, ¿no? Eso en cuanto a cortante unidireccional. Cortante unidireccional, también tenemos la forma de calcular y también hemos deducido, hemos visto de dónde sale esta ecuación. Si bien es una ecuación, hemos visto de dónde se calcula ese cortante último que está actuando, que es una idea similar a lo que aprendíamos en estabilidad, ¿no? En cálculo de cortantes. Es como calcular el cortante en un voladizo en cualquier punto, ¿no? Con carga distribuida. Si se recuerdan, para los que se recuerdan, estabilidad estructural, calculábamos para un voladizo el cortante en cualquier punto, estaba determinado por una ecuación. Entonces, con esa misma forma de calcular, también se calcula esta ecuación, ¿ok? Para este método está bien detallado, ¿no? Una vez que ya tengamos los cortantes, recuerden, el análisis tanto de cortante unidireccional y cortante bidireccional, que lo veíamos en el paso 4, ambos me van a determinar H, ¿no? Porque estas dos cortantes dependen directamente de H. Recuerden que B ya está diseñado y depende de la tensión del suelo. Y la tensión última que aprendimos a calcular en el ciclo pasado. Estoy redundando nuevamente y repitiéndolo y repitiéndolo. Ahora lo que nos importa es aquí H. Entonces, H va a ir cambiando. ¿Qué implica que cambie H? Implica que cambie D, ¿no? Al cambiar D, cambia H. De altura útil. Para los que han llevado hormigón armado, la altura útil está relacionada directamente con lo que es el diseño de cualquier elemento estructural sometido a flexión, ¿no? O cortante también, ¿no? Entonces,
Si no cumpliese, porque me dicen, ¿verdad? Debe cumplir. Si no cumpliese estas ecuaciones, tanto para la condición de bidireccional y para la condición unidireccional, entonces vamos a ir incrementando el H, ¿no? Lógicamente. Si no dio para el que asumimos, entonces incrementamos un valor, no da, vamos incrementando hasta que encontremos un H que sí cumpla, ¿no? Pero tampoco vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Como ingenieros civiles nosotros estamos llamados a diseñar una estructura tanto técnicamente viable como económicamente. ¿A qué me refiero técnicamente? A que resista, ¿no? A que cumpla las condiciones, a que cumpla esta condición que me dice acá para cortante. Pero también que sea económico, ¿no? Yo en mi flojera puedo colocarle pues un H de 1 metro y obviamente puede cumplir, no con un H grande, pero va a ser antieconómico, ¿no? Eso hay que ya ir viendo desde ya que debemos de optimizar nuestras secciones para que sean estructuras económicamente y técnicamente viables, ¿no? Entonces, ojo con eso. Para los que les gusta en el examen colocarle H 2 metros y pum, que cumpla todo, ¿no? Eso. Si no cumple H, vamos aumentando hasta un valor en el que cumpla, ¿no? Vamos a revisar el momento último como un paso así. Para revisar el momento último también es idéntico a lo que hacíamos el cálculo de momentos. Y una vez que yo tengo la sección crítica, pues como ya tengo esa sección crítica, si ustedes no se recordasen de las fórmulas, entonces lo único que tienen que hacer es calcular ese momento de acuerdo a esa teoría de estabilidad estructural, ¿no? ¿Cómo se calcula el momento en una sección para un voladizo? Eso es simplemente lo que se hizo para poder encontrar, vean, está en voladizo, la sección crítica es acá, el apoyo sería acá, esta sería el área de aporte de la carga, de donde estas ecuaciones me salen justo de ese análisis de estabilidad, ¿no? Entonces, si no tuviesen estas ecuaciones, tienen que hacer su análisis de estabilidad para llegar a esta ecuación, o no llegar necesariamente a esta ecuación, sino directamente lo que hacíamos en estabilidad era directamente encontrar el valor último, ¿no? Hacíamos, multiplicábamos el brazo, multiplicábamos las cargas, entonces multiplicando por el brazo se encontraba el momento último, o encontrar la ecuación dependiendo qué método usen ustedes para hallar la fuerza o el momento actuante en nuestra sección, ¿no? Ojo con eso. Siguiente, debe de cumplir, no sé si ustedes ven esta, yo no puedo ver porque aquí tengo mi pizarrita, voy a moverlo, ya. Acá debe cumplir esto, que el momento último debe ser menor al momento nominal factorado por un valor phi. Y precisamente este es el método de las resistencias que le denomina el ACI. Entonces, y ese momento nominal, ¿cómo lo calculamos? Con esta ecuación, que tiene que ver con la cuantía. Lógicamente, ustedes saben que como está actuando a momento, al trabajar en un momento flector, existe una fibra que va a estar sometida a tracción en nuestro hormigón, ¿no? Entonces, al estar sometida a tracción, sabemos que el hormigón no resiste a tracción. Por lo tanto, esa tracción la tenemos que asumir con, básicamente, acero, ¿no? Y precisamente ahí va, ¿no? Para que en nuestra fórmula encuentre Rho, que es la cuantía de nuestra estructura de hormigón armado, ¿no? Entonces, lo vamos a sacar de nuestra teoría de vigas, diseño de vigas. De la misma teoría vamos a encontrar esta ecuación. Lógicamente, teniendo en conocimiento que esto tiene que ser mayor al momento último, hacemos una ecuación y vamos a poder encontrar Rho. Con ese valor de Rho, que es la cuantía, vamos a poder encontrar lo que es la cantidad de acero que yo debo de poner en mi sección crítica para que resista a momentos. Tenemos acá valor alfa y un valor beta que están acá, acá, que son solicitados para esta ecuación, alfa, beta, con los que vamos a reemplazar en esta ecuación.
Ojo que la ACI nos plantea una forma de elaborar y encontrar, ¿no? El momento nominal. Esta ecuación no la van a encontrar tal cual en la ACI, ¿no? Esta ecuación ya la he digamos, deducido en función a lo que me dice la ACI, porque la ACI no te dice, pues, diseñe con esta ecuación y encuentre el acero con esta ecuación. Te habla de cuantías, te habla de lo que tiene que pasar con la deformación máxima en el acero. Todo esto es tema de hormigón armado y no me voy a poner a explicarles lo que es hormigón armado, ¿no? Seguramente en la materia correspondiente les van a explicar todo lo que es el diseño de hormigón armado. Y directamente yo lo resumo en esta ecuación. Para mí es más sencillo mostrarles esta ecuación que yo la he sacado de la ACI, ¿no? Todo está resumido en esta ecuación, incluyendo estos valores que tenemos acá de alfa y beta, ¿no? Dependiendo esto de los valores de lo que es FC, que es la resistencia característica de hormigón. Y otro factor que debemos de verificar es el aplastamiento, ¿no? Es similar, digamos, no similar, pareciera de las mismas características del cortante bidireccional, ¿no? Pareciera, porque también tiene una sección en diagonal, pero en esta sección se produce en una pendiente 1,2 para el aplastamiento. Para lo que es el tema de cortante bidireccional, la pendiente era 1,1, ¿recuerdan? 45 grados, 1,1. Para aplastamiento, la pendiente es 1,2. Por lo tanto, cambian las ecuaciones y también cambia el análisis, ¿no? Esta es la ecuación que debe de cumplir para que resista a aplastamiento, siendo P la carga actuante última. Y las áreas A1, A2, la primera A1 es área de la columna pedestal, y el área 2 tiene que ver con la sección crítica generada acá, ¿verdad? Esta área 2 que está de todo en rojito en sus pantallas, incluyendo todo lo que está aquí adentro. Vale decir, todo este sector de acá es el área 2, ¿no? Si no tuviesen esta ecuación de área 2 en las manos, entonces simplemente es por geometría que yo debo de calcular en función a esta distancia, donde sabemos que esto es, donde sabemos que esta altura es H, ¿no? Yo teniendo las pendientes 1, 2, tranquilamente sé que esto vale H, esto vale 2, H, ¿no? En función a eso puedo calcular este lado, el otro y encontrar el área de ese cuadrado o rectángulo dependiendo de la columna que tengamos ahí. Bien, también en cuanto a separaciones, hormigón armado también nos indica varias cosas, ¿no? Entre las que están acá hemos extraído algunas cosas de la ACI, como el tema de las losas macizas. Losas macizas me indica que debería de tener este espaciamiento entre armaduras. Para losas en dos direcciones me dice que debería tener este espaciamiento, ¿no? Entre armaduras. Y en lo que son, en la parte en la que tiene que ver con retracción y temperatura, me dice que la separación debería ser cumplir estas condicionantes, ¿no? Que no sea mayor a 300 milímetros y que no sea mayor a 3 veces la altura de nuestro zapato. Esas condiciones tienen que cumplir para esto, ¿no? Y la separación mínima tiene que ver con el tamaño máximo nominal del agregado, ¿okay? Tiene que ser por lo menos 1/3 más del tamaño máximo nominal del agregado. Y en cuanto a cuantías, también de hormigón armado y de la ACI, sacamos que estas cuantías por retracción y temperatura deberán de cumplir esta ecuación, ¿no? Básicamente es una de ellas dependiendo el tipo de acero que estamos usando. En nuestro medio, los aceros peruanos, los que son de Arequipa, vienen en dos gamas, ¿no? Una es el acero peruano, ustedes han debido ver esa que está con diámetros en pulgadas, esa que dice 1/4, 3/4, esas son de acuerdo a la norma peruana y tienen un grado 60, vale decir 420 megapascales.
Y también tiene, por si acaso, Aceros Arequipa, también tienen los de 500 megapascales, ¿no? Pero esos están de acuerdo a la norma boliviana, y lo dice ahí también en su símbolo, en el acero, dice 500S, dice en su símbolo, para los que manejan ese material, han debido fijarse en eso, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de aceros estamos, entre los 420 o los 500 que tienen los peruanos, y también los brasileros tienen 500 megapascales. El acero nuevo que están generando en las lomas tiene 500 megapascales, el acero de fluencia. Entonces, dependiendo de qué tipo de acero, vamos a también tener la cuantía mínima, ¿no? Eso hemos visto anteriormente. Área mínima de acero deberá cumplirse en cuanto a lo que me dice la ACI para flexión, es esto, pero en nuestro medio estas cuantías nos dan muy elevadas, entonces habría que un poquito trabajar más con esta otra que con esta, ¿no? En algunos cálculos he visto que asumen esta de acá, pero no asumen esta otra, porque esta genera unas cantidades enormes de acero, ya básicamente desproporcionados para nuestro medio, ¿no? Entonces, como esto está en la norma americana, entonces ellos son más reservados. Lo que nosotros hacemos en nuestro medio es simplemente trabajar con esto, o máximo con esto, ¿no? Y dejar esto de lado, que nos da unos aceros bastante altos. Hemos hablado también de la longitud de desarrollo. Hemos indicado de que dependiendo el diámetro de la barra, vamos a tener que verificar la longitud de desarrollo. ¿A qué se refiere esa longitud de desarrollo? Se refiere básicamente a esa longitud que necesita para disipar todo el esfuerzo que se le está generando por ser traccionado debido a ese momento flector que está actuando, ¿no ven? Entonces, de hormigón armado también ustedes deben de conocer esta longitud de desarrollo, que es la misma para vigas, para losas o para cualquier elemento, es la misma, que dependen del diámetro de la barra, básicamente, ¿no? Y del tipo de hormigón en el que estamos trabajando, ¿no? La adherencia entre el hormigón y el acero nos van a determinar esta longitud de desarrollo, que calculamos con esta ecuación. Lo hemos explicado cada una de estas, una a una, cómo debemos asumir estos valores, y lambda siempre tiene que ver, al igual que en corte bidireccional, también tiene que ver acá con un hormigón normal o un hormigón liviano. Les decía que normalmente en nuestro medio trabajamos con hormigones tipos normales. Los livianos no es muy, digámosle, no manejamos mucho en nuestro medio. No sé si alguien produce. Me parece que he visto alguna oferta ahí de alguna hormigonera que dice hormigón liviano. No sé cuán liviano será. Los hormigones normales están por los 24 megapascales, no 24, 25 megapascales, perdón, 24, 25 metro cúbico en cuanto a su peso específico. Bien, eso sería un pequeño vistazo a todo lo que hemos visto las dos clases antes de que nos vayamos al examen, a la semana de exámenes. Vamos a dejar nuestros códigos en este momento, y al regresar, porque ya se va a acabar esta sesión de Zoom, al regresar entramos con el ejemplo número 1 para esta parte de lo que es diseño estructural de zapatas. Vámonos con nuestros códigos. Por favor, nos daremos un par de minutos para que ingresen los códigos, y nos veríamos en la siguiente sesión, en la que ya vamos a ingresar con el ejemplo número 1. El mismo enlace, ¿no es cierto, ingeniero? Sí. Bien, nos vemos en la siguiente sesión.
Bien, jóvenes, continuaremos. En sus pantallas está el ejemplo 1. Disculpen la pregunta. Sí, Inge, se ve. Bien, Ingeniero. seguiremos. Vamos a ir resolviendo paso a paso este ejercicio. Me dice, considere los siguientes datos de proyecte una zapata aislada de hormigón armado, calcule las dimensiones y armaduras, ¿no? Alguien está en WhatsApp, disculpen, me están llegando mensajes en WhatsApp. Materiales, me dan los materiales, tanto el acero como el hormigón, me indican que la columna es de 30 por 30 centímetros, es una columna cuadrada. Tengo la carga viva que llega al elemento y tengo la carga muerta que llega al elemento, ¿no? Además tengo, no lo puse en el ejemplo, perdón, no lo puse en esta parte, también tengo lo que es el ancho, las dimensiones de la zapata, ¿no? Deme un segundito, voy a ir a buscar las dimensiones de esa zapata. Recuerden que las dimensiones, como es una zapata con carga axial, es una zapata cuadrada, por lo tanto, las dimensiones las determinamos en lo que es nuestro diseño geotécnico, ¿recuerdan, no? Entonces, para este ejemplo tenemos una zapata de 2,65. Me dice el ejercicio. Les vuelvo a compartir lo que es la pizarrita. Denme un segundo mientras me acomodo acá en mi escritorio. Bien, ahí va la pizarra nuevamente. Bien, entonces, también como dato de ejemplo, ya les vuelvo a reiterar, n veces creo, este valor de B debe ser determinado de la parte geotécnica. Para nuestro caso es 2,65 metros, ¿no? Esa es la dimensión de la zapata. Con todos estos datos ya vamos a proceder al diseño estructural. Entonces, si nos fijamos en, bueno, si me fijo porque todavía no les puse a ustedes en nuestras presentaciones, las hemos ido acomodando de uno en uno, paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? Entonces, como primer paso, me decía obtener la carga. Ya, obtener la carga de servicio y la carga última. La carga de servicio la obtenemos para lo que es el diseño geotécnico. ¿Recuerdan? Servicio básicamente tiene que ver con el diseño geotécnico. Lo que tiene que ver con la parte estructural es básicamente la carga última, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es directamente pasar a calcular la carga última, que para nuestro caso va a ser el siguiente, ¿no? Vamos de una vez entrándonos a la solución. Entonces, la carga última, recuerdan, estaba dada por, en nuestras presentaciones, 1.2 veces la carga viva más 1.6 veces la carga muerta, ¿no? Para este caso estamos haciendo un análisis lineal, digámosle, no estamos considerando sismos ni vientos, es un análisis lineal. Cuando tengamos análisis de vientos ya vamos a incluir aquí las combinaciones que están en la norma que tienen que ver con el viento y precisamente también en la presentación están esas combinaciones de carga, ¿no? Para nuestros casos vamos a hacer uso simplemente de las cargas de verticales más que todo, ¿no? Que tienen que ver con la carga viva y la carga muerta. Entonces, ya me dan la carga viva, ¿no? La carga viva es 180 kilonewtons, la carga muerta 620 kilonewtons. Eso es lo que voy a reemplazar acá. La carga última es igual a 1.2 veces la carga muerta, que son 620 kilonewtons, más 1.6 veces de lo que es la carga viva, y esa carga viva me dice que es 180 kilonewtons. 180 kilonewtons. Entonces, ustedes me ayudan con sus calculadoras, por favor. Mientras hacen la operación,
Esto, 1032, ingeniero. bien, gracias. Mientras verifican los demás, recordemos que estos valores de carga viva y carga muerta vienen del análisis estructural de nuestro edificio o cualquier elemento que ustedes estén calculando, ¿no? Que para este caso es un edificio, ¿no? El ejemplo que he sacado de un edificio. Bien, entonces me decían 1032, ingeniero. 1032. 32. Gracias. Entonces lo ponemos acá. 1032, perdón. Se me lo vamos a ver ahí. 1032 kilonewtons. Ya tenemos este paso 1, le denominamos, ¿no? Aquí le ponemos paso 1. Bien, vámonos con el paso 2. ¿Qué me decía en mi presentación? En mi paso 2 me decía que yo debo verificar el ancho, ¿no? O sea, en esa parte ya tendríamos que hacer el diseño geotécnico de nuestra estructura, de nuestra zapata. Paso 2. Hay que hacer la parte geotécnica, ¿no? Pero nosotros ya, recuerden que con la carga de servicio hemos aprendido lo anterior y no lo vamos a volver a hacer acá, ¿no? No vamos a volver a hacer nuevamente todo eso. Entonces, de nuestro análisis geotécnico hemos obtenido que B es igual a 2,65. Para esta parte es un dato para cuando ustedes calculen una estructura, lo tienen que hacer como lo aprendimos en los ciclos anteriores, ¿no? Metros. Bien, el paso 3 me dice, el paso 3 tiene que ver con H, suponer H. Entonces eso es lo que vamos a empezar a hacer. En nuestro paso 3 me dice que debemos de suponer H. Entonces, ¿cómo voy a suponer H? En función a lo que me decían, ¿verdad? D mínimo es igual a 15 centímetros, ¿no? También el recubrimiento mínimo para nosotros es 5 centímetros. La americana me dice 7.5. Cualquiera de las que ustedes consideren pueden usarlo. Gustan, pueden usar los 5 o 7.5. Dándonos de cuenta que 7.5 podría elevar un poco los costos en cuanto al tema de hormigón, ¿no? Pero si son necesarios, ¿y cuándo sería necesario tener un recubrimiento de 7.5? Estoy entrándonos un poquito a lo que es hormigón armado, es cuando tengamos suelos agresivos, ¿no? Cuando tenemos suelos agresivos que van a ir a dañar mi hormigón, entonces yo tendré que darle mayor recubrimiento, ¿no? Inclusive no necesariamente tiene que ser solo 7.5, si la norma me dice mínimo 7.5 en la americana, podría yo darle más, dependiendo de que yo vea mi terreno y vea que son suelos agresivos. Que uno de los ejemplos claros de suelo agresivo son los suelos que tienen contenido de sal, ¿no? La sal, ustedes saben que ataca directamente al hormigón, a la armadura del hormigón. Entonces, para un poquito evitar eso, le damos mayor recubrimiento para cuando tengamos ese tipo de suelos. Entonces, la norma me dice, en la boliviana me dice 5 centímetros mínimamente, o la americana que me dice 7.5, cualquiera de los dos criterios pueden asumir ustedes en su diseño estructural. Entonces, con esto, y además con la idea de que nos decía de que la capa de nivelación, el hormigón de nivelación pobre que se pone por debajo de las fundaciones, les explicaba en la semana pasada por qué se hace esto, no se considera recubrimiento. Entonces, con esa idea vamos a ir a tomar, ¿no? Entonces, aproximadamente sería 20, ¿no? 20 o 22.5, si es que yo tomo la americana, sería el mínimo D que yo debería de poner. En función a eso, yo voy a ir a asumir un D. Podemos empezar con un D igual a 30, por ejemplo, ¿no? Si estamos aquí con 20, la suma de los dos es 20.
Entonces podríamos empezar con un 30. Les explicaré esta parte para los que no entienden muy bien hormigón, porque seguro que si les pregunto, ¿entienden? Sí, van a decir. Pero lo más seguro es que ahorita están nadando en las nubes muchos, ¿no? ¿De a qué se refiere con esto? Les voy a poner acá una sección crítica, una sección en la que tengo yo uno de los lados de mi fundación. También les voy a poner lo que es la armadura. Estoy agarrando una sección, ojo, ¿no? La armadura no va a ir hasta el borde. Estoy agarrando una sección. Entonces, acá yo voy a tener acero, ¿no? Este va a ser nuestro acero. Recordemos que, voy a cambiar un color rojito. Recordemos que esta distancia de acá hasta el centro del acero, esa distancia la conocemos como D, o altura útil, ¿no? Lo han debido llevar en hormigón armado, D, altura útil. El recubrimiento, este recubrimiento que hablamos nosotros, el recubrimiento geométrico, tiene que ver con la distancia desde el borde, vale decir, desde acá hasta el borde del acero hasta la superficie libre del hormigón. Eso es R. Entonces, si yo esto tengo como mínimo 15, esto como mínimo 5, entonces yo asumiré en mi proyecto, ¿no ves? En mi proyecto, inclusive en los planos, se adjunta precisamente este dato, ¿no? Recubrimiento en estructuras con contacto de suelos, porque no solamente puede ser les decía en la parte de teoría, ¿no? No solamente puede ser la zapata, sino que también la columna en ese tramo en el que está en contacto con el suelo también debería de tener este recubrimiento, ¿no? Entonces, en muchos planos ustedes van a ver seguramente que dice recubrimiento para estructuras de hormigón que se encuentran en contacto con el suelo igual a 5 centímetros, 6, 7 centímetros, le ponen ahí dependiendo del criterio de cada proyectista, ¿no? Entonces, mínimamente 5 metros. Entonces, por ahí yo debería estar con unos 20 algo, ¿no? Entonces, para empezar mi H, yo voy a empezar a asumir con un H igual a 30, ¿no? Entonces, que es por donde generalmente se parte. Ya luego con la experiencia ustedes van a ir viendo que podemos fácilmente intuir de qué altura es y cuánto me va a dar mi H, entonces ya ustedes van a ir viendo con la experiencia, ¿no? En función a la altura y el tipo de estructura, uno ya va agarrando la experiencia y empezando a iterar, digámosle, de un H, digamos, óptimo, ¿no? O próximo al óptimo. Pongámosle un H de 0,30 metros. Que para mi caso, como les decía, ¿verdad? En la parte de teoría les decía, ¿no? Que yo, para no complicarme mucho, yo lo hago así, ustedes son libres de trabajar en la unidad que les guste. Yo, para no complicarme mucho, todo lo que son dimensiones los llevo a milímetros, todo lo que son fuerzas las llevo a newtons y todo lo que son tensiones me las llevo a megapascales. Eso hago yo, ¿no? Para que no tenga problemas de unidades en el camino. Hago toda esa conversión y me olvido de las unidades y puedo trabajar tranquilamente sin tener cuidado de las unidades. H, por lo tanto, va a ser en milímetros 300. Entonces ya he asumido un H. Ese paso 3 me dice asuma un H. El siguiente paso sería el paso 4 y me dice que el paso 4 tiene que ver ya con revisar el punzonamiento o cortante bidireccional, ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Una vez que yo asumo, tomando en cuenta estas consideraciones, que si se fijan, casi siempre van a ser empezar de 300, perdón. Empezamos siempre casi de 300, ¿no? Y de ahí podemos ir creciendo 300, 350, 400, dependiendo de la carga que tengamos en nuestra estructura. Mínimamente va a estar por acá, ¿no? Nunca voy a poder encontrar una zapata de 15 centímetros de alto. No me estaría cumpliendo la norma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Mínimamente tendría que empezar ahí a partir de los 300. Por lo general yo he visto zapatos, no he visto más pequeñas, porque
así los cálculos me lo dicen, ¿no? Si ustedes se fijan acá con 7.5, 15 más este diámetro de acero que tengo que tomar en cuenta, alrededor de los 20 y algo sale, entonces asumo unos 30 centímetros o 300 milímetros, ¿no? Ese en cuanto al paso 3. Vámonos al paso 4. Paso 4. Como es característico. ¿Alguna duda, jóvenes, en cuanto a estos 3 primeros pasos? Antes de seguir avanzando. Escucho sus dudas, jóvenes. En el examen tienen que estar en silencio. Aquí tienen que preguntar sus dudas. Levanten la mano todos los que estén claros hasta el momento. Levanten la mano todos los que lo tienen claro hasta el momento. Bien, 12 personas las tenemos clara, el resto estamos durmiendo. Se digan por qué nos aplazamos luego, ¿no ven? Bien. Entonces, seguiremos. Pueden bajar la mano, jóvenes. Seguiremos con nuestras 12 personas que estamos atentos a la clase de hoy. Paso número 4 me dice que yo debo de verificar el cortante bidireccional. Recordarles que el cortante bidireccional voy a tratar de copiar acá. No sé si será posible copiar acá mi gráfica para que yo pueda... Oh, no sé si se ha copiado la gráfica. Parece que ¿dónde se copió? A ver, denme un segundito. Vamos a necesitar esta gráfica para... No se copió bien, ¿no? Vamos a volver a copiar otra vez, a ver si quiere. No quiere copiar. Bien, entonces recordarles, voy a tener que hacer un dibujito rápido. Recordarles que... tengo otra idea. Vamos a usar el capturador de pantalla para que podamos hacer ese trabajito. Capturador de pantalla, nos vamos a capturar la pantalla y agarrar ese dibujo. Es que no quiero dibujar, vamos a tardar en dibujar, por eso vamos a directamente copiar acá. Ya, precisamente se copió bien ahora sí. Para no graficar ese dibujo. Control T, vamos a trabajar. Control T. Vamos a traer acá adelante. Bien, entonces recuerdan que el cortante bidireccional tiene que ver con básicamente estos planos de falla inclinados, ¿no? Que nos quieren cortar por estos planos precisamente debido a que yo le estoy cargando una fuerza externa, ¿no? Una fuerza P último que es para el análisis estructural P último estamos cargando acá y quiere fallar en estos planitos de acá, ¿no? Justo en sus planos, ¿no? Que se presentan en las 4 caras. Para hacer el análisis más sencillo, la norma prevé que yo agarre precisamente a la mitad de esa sección, ¿no? Y como esto es 45 grados, la mitad de esa sección se va a dar a D, ¿no? Esto es D acá. Bueno, si bien esto es H, esto acá es D. A D medios es que yo debo de hacer mi análisis de cortante bidireccional. Por lo tanto, se va a formar acá otro elemento más fácil de calcular, que sería precisamente un cubo en este caso, ¿no? En 3 dimensiones, si lo vemos en 3 dimensiones.
Entonces, ese cortante último se calcula con la siguiente ecuación, les decía, ¿verdad? Vamos a ver si se puede copiar la ecuación o lo tengo que copiar manualmente. A ver, ¿dónde estás, compañero de la ecuación? La ecuación se calculaba mediante esto. Voy a tratar de copiar acá. No sé si se copió. Se copió, pero vamos a ver si se copió bien. Sí, copió bien. Entonces vamos a calcular esta cortante que debe de ser calculada con esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, recordarles que sale del análisis de nuestra estructura, ¿no? Les vuelvo a repetir nuevamente, que si no tenemos esta ecuación, lo que tenemos que hacer es hallar el cortante en esos planos de falla, ¿verdad? Son 4 planos de falla. Va a haber un plano acá, otro en esta cara y otro en esta otra cara. Son 4 caras. Entonces yo tengo que encontrar el cortante en esas 4 caras para yo poder encontrar esta ecuación, ¿no? Si es que no tuviesen la ecuación a la mano, tienen que hacer el análisis de cortantes, que lo han aprendido en su materia de estabilidad. Para nuestro caso, ya lo tenemos la ecuación y simplemente vamos a reemplazar. Vamos a necesitar P último, lo tenemos calculado. Vamos a necesitar el ancho B, que viene de la geotecnia. Vamos a necesitar B1 y B2, en sus presentaciones lo van a ver posteriormente. B1 y B2 son las dimensiones de la columna, ¿ya? Por lo tanto, para mí, B1 y B2, perdón, cambiaría el marcador. B1, denme chance, vamos a ir a esta capa y lo vamos a subir arriba. B1, para mi ejemplo, es 30 centímetros. Eso decía en el enunciado, ¿recuerdan? Y de acuerdo a lo que les expliqué, esto va a ser 300 milímetros, ¿no? B2, la otra dimensión, B1 y B2, para mi caso, como es cuadrado, es también 30 centímetros, ¿no? En este caso también va a ser 300 milímetros. Recordarles que el tema de B1 y B2 tiene que ver B1, el lado corto, B2, el lado más largo de la columna o pedestal, si este fuese rectangular, ¿no? Para mi caso, para mi ejemplo, es cuadrado. D, ¿de dónde voy a obtener D? Como he asumido, cuidado y le pongan este D, no es este, ¿no? Como he asumido un H mínimo, un H, estoy partiendo de este H, entonces voy a tener que partir de ese H. Yo con ese H que he asumido, mi H igual a 300, me va a implicar que yo voy a tener un D. ¿Y cómo voy a calcular ese D? No va a ser otra cosa que va a depender de, si nos vamos a esta gráfica, va a depender de, este D va a depender del recubrimiento y de esta distancia de acá a acá, que básicamente va a ser phi medios, ¿no? Phi, siendo phi el diámetro del acero. Recuerden que el D va hasta el centro del acero. Acá solamente me queda phi medios. Entonces, con esta idea, yo ya puedo calcular mi D, ¿no? Si estoy asumiendo un H de 300. Y también voy a asumir un RD. Para mi ejemplo, R voy a asumir 50, ¿no? Vámonos con el mío. 50, perdón. Sí, 50, ¿no? 50 o 5 centímetros, ¿no? Para los que no van a agarrar la. Y esos 5 centímetros tienen que ver con 50 milímetros. Y también voy a empezar, ustedes dirán, ¿no? Y ingeniero, pero si no sé con qué acero voy a entrar acá. No sabemos, y precisamente es lo que vamos a calcular en lo posterior. Pero podemos ir asumiendo, partiendo de un acero, ¿no? Desde ya, también la norma me prevé que mínimamente para estructuras de fundaciones, el acero mínimo, el diámetro mínimo es 10 milímetros, ¿ya? Entonces, en zapatas nunca tienen que poner 6 milímetros ni 8 milímetros, ¿no? Mínimamente 10 milímetros, ¿no? Y yo personalmente no le pongo menor a 12 milímetros, ¿ya? O sea, mínimamente una barra de media yo le pongo cuando estoy
trabajando con fundaciones, personalmente, ¿no? Pero la norma me dice mínimamente un acero de 10 milímetros, ¿no? Entonces, voy a empezar con un phi, a ver, déjenme tantear. Asumimos un phi, luego verificamos, no pasa nada. No va a cambiar mucho el resultado, pero siempre es bueno verificar. A ver, tenemos, ¿cuánto de carga tenemos acá? Déjenme asumir un D. Vamos a usar, pensaremos, digamos, en lo más crítico, que nos salga un D grande, ¿no? Digo, un D, no un D, sino un phi bastante grande. Cuando calculemos el momento flector, ahí recién vamos a poder tener el diámetro, ¿no? Entonces, pensemos de que vamos a usar un diámetro de 16 milímetros. Ya, entonces, cerramos esto. Vamos a usar 16 milímetros, un phi de 16, ¿no? Esto, ojo, empezamos a asumir. Luego vamos a tener que verificar, ¿no? Si es que fuese 16 milímetros nuestro acero, bien, ¿no? Y si no, entonces vamos a tener que, una vez tengamos el diseño de momento flector, podríamos hacer esto, ¿no? O lo que hacen otros, ¿no? Algunos primeramente hacen el diseño a momento flector y recién calculan a cortante. Yo prefiero hacerlo al revés, prefiero hacer cortante primero y luego flexión. ¿Por qué? Porque si yo voy a calcular el acero, todo, voy a armar, y con mi H resulta que en cortante no cumple, y eso que cortante tenemos que hacer dos veces, ¿no? Como cortante unidireccional y cortante bidireccional. Entonces, que no cumpla uno de los dos, volver a hacer nuevamente el momento flector, porque voy a aumentar H, cambia, ¿no ven? Entonces, prefiero yo personalmente primero hacer cortante, asumiendo un phi, y en función a eso, directamente después voy a calcular las cortantes, verificar las cortantes, y con esa altura que ya verifique voy a hacer recién mi diseño a momento flector. Entonces, en función a esto, vamos a tener que, vamos a calcular la altura útil D. ¿Qué va a ser qué? Vamos a tener que, nos fijamos acá, al H, que ese H sería, voy a graficarlo acá, el H sería el total desde acá hasta acá, ¿no? Eso es H. Entonces, a H yo le voy a quitar R y le voy a quitar phi medios, es mi D, ¿no? Mi lado D, perdón, mi altura útil D. Entonces, a H, que son 300, voy a cambiar el marcador, a H, que son 300, yo le quito primeramente 50 de mi recubrimiento y le quito phi medios, ¿no? Que sería 16 medios. ¿Cuánto le sale a esos jóvenes, señoritas? ¿Cuánto le sale? Voy a tener que hacer uso de mi calculadora de mano. 242, ingeniero. Inge, sale 242. Sí, 242, Inge. Gracias. 242 milímetros. Bien, ojo que lo que estamos trabajando en el proyecto no es igual al mínimo. Lógicamente me dice mínimo 15 y yo estoy asumiendo 242. Estamos cumpliendo lo que es la norma. Vamos a verificar. Entonces ya tenemos todos los valores para lo que es el cortante unidireccional, perdón, bidireccional. Para nuestro ejemplo, nos queda simplemente reemplazar. Constante bidireccional último es igual a PU. PU teníamos igual a 1032. Esto estaba en kilonewtons, les decía, ¿verdad? Todas las fuerzas me gusta a mí trabajar para que no tenga problemas de unidades directamente en newtons. Y para que sea newtons, lo único que habría que hacer es a esto multiplicarle por K, tiene que ver con 10 a la 3, ¿no? Entonces, multiplicarle por 1000 básicamente, ¿no? Entonces, va a ser 1.032.000 newtons. Eso verifico.
Entonces yo ya, eso voy a poner acá y me olvido de las unidades, ¿no? 1.032.000 newtons. A esto yo, según mi ecuación, yo le debo dividir por B. B es el área, B al cuadrado, que tiene que ver con el área de nuestra sección, 2.65 al cuadrado. Por, nuevamente, 2.65 al cuadrado, menos, paréntesis, B1, que es 30 o 300 milímetros, más D, que es 242 milímetros, 300 más 242 milímetros. Acá se damos llaves, acá era llave, por si acaso. ¿Cuánto sale esa operación, señores? Ahora sí, ayúdenme con la operación porque mi calculadorita no creo que haga mucho con esto. O sí puedo, a ver, les ganaré. 2 puntos. Vamos por adentro. 300 más 2 por 542 menos 4.31, Inge. 4.31. 32, sí, 32 por 10 a la 10. 4.32 por 10 a la 10. Mejor díctenme todos los valores. Vale decir, no lo pongan en sistema de ingeniería, sino con todas las decimales, porque nos va a faltar decimales ahí. Inge, a mí me salió menos 4.31, 69, 41, 27, 1 por 10 a la 10. El resultado me sale negativo. A mí igual, Inge. A mí igual, Inge, el resultado me sale negativo. A mí igual, Inge. ¿Por qué les sale negativo, señores? Ah, perdón. Nos hemos equivocado aquí. En esta ecuación. Déjeme verificar la ecuación. Ya sé dónde nos hemos equivocado. ¿Alguien sabe dónde nos hemos equivocado? En las unidades del 20. En las unidades, ¿no? Eso es lo que les decía. De llevar todo a una sola unidad. Y aquí estábamos con la unidad de metros. Es 2.650 al cuadrado, porque tiene que estar todo en milímetros y todo en newtons, ¿no? Para que aquí también me salga en newtons. Me va a salir en newtons seguramente el resultado. Ahora sí, que sirva como ejemplo que todos debemos llevar a una sola unidad para que no tengamos ese problema. Y van a ver que es conveniente llevar a milímetros y newtons porque vamos a entrar a las ecuaciones de la norma que me piden precisamente que trabajemos en megapascales, ¿no? Y ustedes saben que un megapascal está definido como un newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, ahí es porque yo lo llevo a newtons y milímetros precisamente para que trabajemos todo en megapascales, ¿no? Bien, ahora sí con esa aclaración. Acá también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Ojo que antes de que ingresen a su operación, acá también es ese mismo problema. 2.650 al cuadrado. ¿Cuánto les sale, jóvenes? Inge, me sale 988.829,55. Ya, aquí podemos, en esta parte de cortantes, podemos un poquito ya olvidarnos de las decimales, porque si se ubican, estamos en newtons, ¿no? Entonces, entrar a las decimales con newtons no afecta mucho. Vamos a trabajar simplemente cuando trabajemos en newtons, vamos a trabajar directamente con la parte entera, ¿no? Me decías
9.988.000. 829. 829. Punto algo base, ¿no? Pero si se fijan ustedes, cuando yo lo lleve a kilonewtons, las decimales van a estar por acá, ¿no ven? Y ya va a ser 988.83. Esas decimales ya no vamos a tener mucho problema, ¿no? Entonces, es por eso que preferiblemente yo ya acá, cuando lo hago manual, ¿no? Obviamente cuando lo hago con Excel, el Excel me agarra todo, ¿no? Pero cuando lo hago manual, no me preocupo de las decimales ahí. Esto está en Newton. Si ustedes hacen el análisis dimensional de esto, todo